o algo menos que la anterior. Lo esencial es que exista avance o progreso en la oración, párrafo, tema, libro o discurso. La mayoría de los sermones bien preparados tienen más de una gradación y terminan mediante una gradación final de carácter extraordinario. La gradación puede consistir de unas pocas palabras o puede extenderse por todo el discurso o libro. Puede consistir en palabras sueltas, preparadas de tal manera que lleven la mente en progresión gradual ascendiente, o puede consistir en una serie de argumentos que estallan en triunfal culminación. Párame ahí. Hay gente que predica un mensaje y comienzan con, vamos a decirlo así, hablando sobre el arrepentimiento. Y después cambian de tema. Y salen por aquí, salen por allá. Y tú dices, ¿de qué habló? Otra cosa es gente que no saben, explicar algo cuando están predicando, que la gente dice, no entiende lo que está diciendo. Se repite mucho. No, repetir es bueno. El problema es que lo que repite la gente se le quede. Eso. Y aprenda. Porque, óigame bien, por ejemplo, cuando se predica un sermón, usted tiene que tratar la línea del tema, sin salirse del tema. Si usted va a hablar de salvación, es de salvación que usted va a hablar. Y los puntos de la salvación tienen que estar atados al tema que usted va a expresar. Claro. Si habla de santidad, es santidad. No de falda, ni de pantalón, ni de argolla. La gente comienza a predicar, hacen un sancocho y predican. Es que a veces se le... ¿Me entienden? Una cosa es que si usted coge ejemplo para explicar algo, tiene que estar en conexión con el tema. Y poco a poco, óigame, por eso estamos estudiando la figura retórica clímax o gradación, que va plasmando, óigame bien, parte por parte el mensaje en la mente de las personas, paso a paso. Cada punto que usted da es plasmando el tema central y explicando el tema central a través de los subpuntos del punto que está basado en el tema y en el título. ¿Están entendiendo? Entonces va gradualmente hasta llegar a una culminación, una conclusión. ¿Están aquí conmigo? Por favor, Raiza. Como el argumento incontrovertible de la resurrección en Primera de Corintios, capítulo 15, el gran capítulo de la fe, Hebreos 11. Es un ejemplo de un largo y poderoso clímax o gradación. Pare. ¿Quién ha leído 1 Corintios 15, el libro de...? Casi todo, ¿verdad? Fíjese que arriba tiene un título. ¿Qué dice el título? La resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces allí tú ves todos los versículos que tratan sobre la resurrección de los muertos, ¿o no? Entonces, hasta llevarlo a la conclusión en el versículo 58, ¿o no? Entonces, vemos que va gradualmente desarrollando un tema, una línea. También otra cosa que hay que entender, miren, el vocabulario. Hay que ir con palabras claras. No, con palabras sencillas. Por eso. Hay predicadores que usan palabras muy de un nivel que yo digo, oye, técnicas. Por ejemplo, hay gente que usa mucho palabras técnicas en la predicación. Yo uso un lenguaje llano, porque yo sé qué pueblo yo me dirijo. Un lenguaje llano, sencillo y entendible. Usted no puede venir con un idioma de la NASA. ¿Qué pasó? Y más o menos, ¿cuál es el tiempo de duración de un discurso? Para mí personalmente, 20 minutos, depende, porque a veces son conferencias, pero depende. Pero un tema Por normal, ejemplo, un sermón normal, yo personalmente lo catalogo entre 45 a 35 minutos, entre una hora, sí, más o menos. Pero yo personalmente cojo 35 a 45 minutos en realidad para un mensaje. Porque no tiene que ser cansón para la gente. Hay gente que se cansan. Oye, pero cuando, como en una ocasión, aquí en una ocasión, estaba un predicador predicando y para terminar,
Y siga. Y seguía, y para terminar, y seguía, y para terminar, y seguía, y le dice el hijo, oiga, le dice el hijo al papá, papá, ¿y qué significa para terminar? Oye, porque el hombre Sí, le daba y le echaba leña y seguía. Entonces, hay que entender que no podemos cansar a la persona, hay que ser sabio. Sí, porque le da sueño. Por ejemplo, en la República, a veces un predicador se para y ha predicado, olvídate, y amanecemos. Cuando Pablo predicaba amanecer, Pablo. ¿Tú me entiendes? Eso depende. No, pero por eso yo dije depende, pero estamos hablando de un sermón. Un sermón, sí. Estamos hablando de un tema, un sermón. Ahora, cuando ya se trata de una conferencia, ya es un tema abierto donde se va a tratar todo puntos muy extensos. Amén. Pero, aleluya, entonces estamos estudiando el clímax o gradación. Aleluya. Ejemplos. Ejemplos. El capítulo 8 de los Romanos es una maravillosa clímax o gradación. Comienza con los vocablos ninguna condenación y termina diciendo que ninguna criatura nos podrá apartar. Para crear este poderoso clímax o gradación, el apóstol emplea una serie de gradaciones. Tenemos aquí una de ellas. ¿Por qué no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor? Mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, versículo 15 hasta el 17, tenemos aquí los peldaños de la escala. Primero, Páreme. Oiga bien, los puntos de donde usted va a predicar un tema tiene que salir del mismo, Temas. no, del mismo párrafo, del mismo capítulo donde usted va a predicar, que así más se le queda a la persona. Exactamente, se le queda a la persona. Hay que explicar todo el capítulo. No, óigame bien. Usted coge el tema del capítulo. Usted pone el título acerca del capítulo. Usted saca los puntos del capítulo y los subpuntos del capítulo. Entonces, cuando viene a ver, todo está tan estructurado Que mismo le da el tema. que la gente lo entiende. por supuesto, tiene que ser todo del mismo capítulo. Exacto. No, pero es que hay gente que andan volando. Pero uno pone Se ejemplos entiende, de ¿no? otros versículos. ¿Me entiende? Para dar. ¿Cómo? Uno da ejemplos de otros versículos para dar a entender Siempre y lo que- cuando, ¿qué estudia? Que son paralelos. Exactamente. ¿Tú ves que le está haciendo efecto a la hermenéutica? Se está haciendo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le va a ayudar a ustedes Siempre a... y cuando concorde, por supuesto. Exactamente. Eso le va a ayudar a ustedes a entender mejor las escrituras y a explicar las cosas mejor. Óigame bien. Por eso, mucha gente, cuando yo veo predicadores que dicen que no, yo tengo que prepararme. Ok, yo respeto eso, pero yo creo que tú siempre tienes que tener los cañones bien altillados, siempre. ¿Qué? Varón, tienes que predicar, no hay ningún problema. Ahora mismo es. Vamos, abre su Biblia, hermano. Vamos a lo que venimos. Es la palabra de Dios que voy a predicar. La palabra es la palabra, amén. No, pero a nosotros todavía nos falta mucho. Pero No le falta mucho, por lo que yo veo no le está faltando mucho, no. Lo que pasa es que usted tiene que tener lo que se llama la osadía de atreverse, amén. Aleluya. La valentía. La valentía. Por favor, Raiza. Tenemos aquí los peldaños de la escala. Primero, estamos expuestos al espíritu de servidumbre y temor. Segundo, hemos sido adoptados. Tercero, al comprender los lazos que nos unen a Dios, susurramos, cual niños pequeños, la palabra Abba, que significa padre en arameo. Cuarto, hasta el espíritu da testimonio de la verdad y realidad de esta nueva relación. Padre, ¿de dónde está sacando los puntos él? ¿De dónde él está sacando los puntos? ¿De Hebreos? No, ¿de Del dónde él está sacando? versículo 15, ¿De qué 17. capítulo? 15, 17 de primero. De Romano, ¿no es? De Romanos. Él está eso es un Es del capítulo. octavo. De Romanos. ¿Cómo se escribe un libro? ¿Quién es que...? Mire, si usted maneja bien la hermenéutica y la predicación expositiva, usted es capaz de escribir un libro, ¿sabía? Claro. ¿Sabe por qué? Observe. El título del libro, del tema.
tema y título. Entonces, cada hoja tiene un punto principal que usted explica acerca del tema. Mire qué sencillo las cosas. No es tan difícil. Lo único que hay que practicar y ya. Entonces, él está sacando los puntos del mismo capítulo. ¿Están entendiendo? Más se le plasma a las personas en sus mentes acerca de qué se está tratando. Por ejemplo, estamos tratando la figura retórica clímax y él está usando puntos. Por ejemplo, oiga, el punto número 3, por favor, léalo para que usted vea. Al comprender los lazos que nos unen a Dios, susurramos, ¿cuál niños pequeños? La palabra Abba, que significa padre en arameo. ¿Usted ve? Él está sacando directamente los puntos del capítulo. Por eso, cuando usted vaya a predicar o a exponer un tema, es bueno que usted plasme el tema, el título, los puntos, los subpuntos, la explicación de cada punto y lo saque del mismo párrafo o capítulo que vas a predicar. Diga. Es muy importante también los signos de puntuación, puede ser, porque cada párrafo, de acuerdo a los signos de puntuación, ya uno también puede saber, puede también sacar los subpuntos. Eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, miren, Por el punto y la... Bueno, ya. vámonos a Apocalipsis. Vamos a hacer algo sencillo. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 2. Por ejemplo, punto y aparte, ya va para otro... Un ejemplo sencillo, ¿eh? El mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Voy a leer del 1 hasta el 7. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, yo saco de aquí, voy a sacar 4 puntos. Espérese. Pero primero tengo que tratar de un tema. Y el tema es: ha dejado tu primer amor. Un ejemplo. ¿Verdad? ¿O es primer amor? Sí, ha dejado tu primer amor. Y voy a dar 3 puntos importantes. Primero, comienzo con el versículo 1 y 2. Aquí habla de que Jesús se le revela a quién. A Éfeso. A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Mi primer punto es el que la sostiene y está en ella. ¿Verdad? Mi segundo punto, versículo 2 hasta el versículo 3, es el que conoce, el que reconoce su trabajo. Pero en cada punto voy aclarando. Por ejemplo, en el punto número 1, el que la sostiene.
su diestra. Aclaro qué significa eso. Su diestra significa poder, que él suministra poder. El que le da el poder a los ministros para poder funcionar. Y que esté en medio de ella, que conoce, que está en medio de ella, que sabe lo que está aconteciendo internamente. ¿Verdad? Ahora voy al punto número 2, que significa que reconoce tu trabajo. Punto número 2, allí dice arduamente trabajo, ¿verdad? Y aclaro, ¿qué se refiere con trabajar arduamente? Que ha sufrido, son palabras que dan clave, amén. Después el punto número 3, que habla sobre la advertencia, lo que a Dios no le agrada, sobre el llamado, sobre la actitud que al Señor no le agrada. En el 4, ¿verdad? 4 y 5. El 5 está claro. Versículo por versículo. Sí, pero entonces uno lo aclara de la misma frase. de lo que quiere decir. Sí, ahí mismo. Pero, voy aclarando. Sí, pero usando la misma frase, por ejemplo, Silvestre. Ya. Punto número 1, ¿verdad? Aquí, por favor. Punto número 1, Silvestre. Escriba a la gente de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que ande en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok. El que tiene las 7 estrellas, vamos a decirlo así, el que las sostiene y está en medio de ellas. Es el punto número 1. Ahora, las 7 estrellas son los 7 ángeles. La palabra ángel significa ¿qué? Mensajero. Está hablando de mensajeros humanos. Y le está hablando a las 7 iglesias locales. En este caso, te le está hablando a Éfeso. Ahora, ¿qué pasa? Que dice que él sostiene. La palabra diestra significa poder, autoridad. Entonces él suministra el poder. Él es el que sostiene a los ángeles, a los ministros. Ahora, que está en medio de ella, que se pase en medio, que conoce, que sabe lo que está aconteciendo. Ya ahí está aclarado el primer punto. El segundo punto, capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Segundo punto, él reconoce tu trabajo. Entonces ahí trabajo arduamente, que estaba en contra, va aclarando. Trabajaba arduamente, coge la historia, quien fundó la iglesia, todo eso, porque la iglesia tenía una doctrina bien definida. Entonces aclara sobre la palabra sufrimiento, no ha desmayado. ¿Me entiendes? Es el segundo punto. El tercer punto habla sobre versículos 4 y 5, que habla sobre lo que a Dios no le agrada y la advertencia. Lo que a Dios no le agrada y advertencia. Allí habla, ha dejado tu primer amor. ¿Qué clase de amor? Entonces, advertencia, mandar arrepentimiento. El 5 arrepentimiento. No, yo cojo 4, porque el 6 va con los nicolaitas, con el dúo trabajo, que aborrece a los falsantes. Entonces, el cuarto punto, la promesa. Pero aquí él también habla de la fe, ¿verdad? El que tiene oído que oiga. No, pero esa es la promesa. La promesa de vivir en el primer amor. Usted puede coger otro versículo y plasmarlo juntamente con este para explicar más. Pero yo estoy dando algo sencillo para que usted se visualice cómo lo puede hacer. Amén. Pero eso en el futuro, con Dios delante, lo vamos a explicar mejor para que usted pueda estructurar. Porque ¿sabe cuál es el problema? Mire, aquí por favor. Le voy a decir cuál es el problema de muchos líderes que no le enseñan esto. La gente que no manejan esta ciencia tiene la tendencia a imitar a otros. Y yo no quiero que usted imite a otros. Si usted tiene que imitar a alguien, es a Jesucristo. Porque hay gente que se van a YouTube y comienzan a imitar a pastores, a líderes, sin saber bien las cosas, cómo está detrás. Pero cuando usted sabe manejar las cosas, usted mismo, usted no necesita imitar. Usted va con lo que Dios le ha dado, autenticidad y originalidad. Que eso es lo importante. Por eso uno tiene que entender, aprender esto bien. Porque cuando usted lo aprende bien, usted puede tener su originalidad. Usted va con autenticidad. Usted va con lo que Dios le ha dado.
Hermano, ¿esto tiene que ver o es parecido a la homilética o es un paso? Hermenéutica también es homilética también. Es homilética, Va en la ah. homilética. La homilética va en la homilética porque es una ciencia. Pero es más adelante que vamos a empezar Sí, a ver esos, sí, los sí. pasos de la homilética. No. Es que hermenéutica también tiene que tener homilética obligatoriamente. O sea, aquí en este momento estamos empezando a tocar ya la homilética. No. Para Oiga, preparar. aquí, por Eso es un favor. tema. Ya. Mire, le voy a pedir un favor. No quiero que estén hablando aquí, hablando allá, porque me desconecto. Por favor, uno por uno. Amén. Miren, hermenéutica es una ciencia y la homilética es parte de esa ciencia. ¿Están entendiendo? Le voy a pedir por favor que si van a hablar, levante la mano. Porque él habla, ella habla, él habla, tú hablas, vosotros, Habláis, ellos todo el hablan. mundo habla. Oye, Ellos hablaron. ellos hablan. No entendí nada. Y yo me quedo, y yo digo, ¿qué fue lo que pasó allí? Ah, bueno, Dígame. sorry. Por ejemplo, una vez prediqué Juan 15, que Jesús es la vid y nosotros pámpanos. Entonces, para mí, yo aprendí que eso queda más cuando uno predique, saca todo de uno. Entonces, me gustó más así. No, es que, sí, no. Y queda más para mí. Es que eso te forma, óyeme, eso te da estructura. Por eso en principio de interpretación, y vaya preparando el dinero porque lo vamos a pedir, en principio de interpretación, ¿usted sabe cómo enseñar una parábola? Porque hay gente que enseña una parábola que parece, pero no es. Porque ya usted tiene la figura retórica que es una parábola. Ahora, ¿cómo usted puede enseñar una parábola? También eso lo vamos a estudiar. Para que usted sepa cómo estudiar una parábola. Y yo le di una chispa de eso un poquito, pero es para que usted entienda mejor. Yo quiero que usted sea original. Lo que Dios le ha dado, no tenga que imitar a nadie. Si hay alguien que tiene que imitar a Jesucristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué? Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseña o predica. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sea original. Por eso le quiero enseñar esto. Que usted mismo agarre la Biblia y sepa cómo manejarla. Que es el miedo de muchos pastores y líderes. Que no quieren enseñarle a usted a usar su arma. Porque quieren que siempre usted dependa de ellos. Yo no soy así. Me gusta cuando las personas se desarrollan, crecen. Y crecen y llevan a cabo lo que Dios le ha dado. Eso es lindo, hermoso, espléndido, maravilloso. Para que usted no tenga que... Porque a veces, en esa imitación, se entregan todo y cuando viene a ver hay cosas que no funcionan. Y hay cosas que están dañadas. Y hay cosas que no encajan. Porque no todo el mundo es igual, créamelo. Óigame, Dios le da ministerio y cada quien tiene algo único de parte de Dios. Dios, recuerde eso, Dios es singular. Dios, oiga, en la singularidad estudiamos que Dios es único. Y como Dios es único, no hay uno como Él. Y cuando Él da una cosa a usted, un ministerio, lo que sea, es único. Sea original en la originalidad que Dios le ha dado. Por eso le pido, por favor, estudie bien esta ciencia que le va a ayudar mucho, créamelo. Por eso le voy a dar mucho de esta ciencia para que aprenda. Y si es posible, vamos a tener que coger una pizarra y le vamos a ir enseñando paso por paso, con ejemplo y todo, sobre cómo encajar, cómo estructurar todo un tema. Sencillo. Que usted mismo se va a quedar con la boca abierta. Pero necesita leer mucha Biblia también. Casi no enseñan eso. Es que no quieren enseñarlo. ¿Sabe por qué no quieren enseñarlo? Porque los pastores, los líderes, se ven como amenazados. Dicen, oye, me van a tumbar. Me van a tumbar. No, yo no quiero. Saber la verdad. Sí, me van a tumbar. No, yo no. Yo quiero que usted crezca y se desarrolle. Me gustó ayer. Yo estuve por allá por Jauda, arreglando situaciones. Y ustedes aquí se manejaron bien. Gloria a Dios. Ah, sí, Dios. Tú, eso quiere decir que vamos caminando. Sí, estamos caminando hacia donde Dios quiere que caminemos. Aleluya. Lo usó bien ayer todito, Miguel. Miguel lo hizo muy bien, sí. No, es que Miguel no. El Espíritu Santo dirige todo. Me dije muy lindo, muy atento. Es que Miguel es... Cada quien tiene lo suyo, muy bonito. Por eso es que yo digo,
Por eso es que yo digo, cada quien tiene lo suyo. Miren, hermanos, óigame bien. Les voy a decir algo. Hay maestros que tienen la revelación o la iluminación de la palabra, la iluminación de la revelación de las escrituras. Hay maestros que tienen la ciencia. Hay maestros que tienen la letra. Hay maestros que saben estructurar las cosas. Cada quien tiene algo de parte de Dios. Yo sé que quizá algunos no entienden esto, pero es así. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Algunos son muy buenos estructurando. Digo, sí, él es muy bueno en todo esto. Y tuve, pero, ok, eso fue lo que Dios le dio. Otros tienen mucha iluminación y así, así. Sí, está bien, ok. Tiene una iluminación terrible, pero no hay estructura. Todo se necesita. ¿Me entiendes? Por eso yo digo que cuando usted aprenda y estudie mucho, usted va a ver las cosas diferentes, créame. Se va a recordar de mí. Y va a entender lo que yo le estoy diciendo ahora. Después lo va a entender lo que le estoy diciendo ahora. Yo pienso, pastor, perdón. Por favor. Traiga una pizarra, hermano, para que nos enseñe con la pizarrita. De una vez. Yo pienso que el En Señor, esa cosa perdón, espérame. En eso de los puntos, temas, eso sí es necesario. Sí, porque Eso sí es necesario. Sí. yo pienso que el Señor a propósito lo ha dado cada quien uno para cuando venimos juntos sea Edificación. Sí, Todos edificación, uno mismo. sí, porque necesitamos mutuamente. Pero aquí, por favor. Pero aquí viene el punto. Se necesita madurez y el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Para evitar los celos ministeriales. Aquel tiene el don tal, aquel tiene esto, aquel... Y otra cosa, no, porque Dios está usando a fulanito. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Es parte del cuerpo. Por ahí hay algunos que comienzan ya a buscar la manera de ¿cómo es su rechazo? ¿Cómo dice la palabra? A serruchar el... Mutiladores del cuerpo. ¡Ese! Mutilan. Entonces yo lo que quiero decirle a ustedes que cuando ustedes miren, Se graba mal de ahí. aló, cuando ustedes, aquí por favor, aquí, cuando ustedes estén preparando un mensaje, piensen en esto que hemos estudiado, pero yo les recomiendo que lea mucha Biblia para que se familiarice con la Biblia. Oye, para que cuando usted lee mucha Biblia le va a ser más fácil, porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Oiga bien, cuando usted tiene mucha Biblia, el terreno le hace fácil al Espíritu Santo operar en usted. Créamelo, yo después se lo digo, porque a veces yo estoy preparando, a veces yo he preparado temas y ni siquiera he usado concordancia ni nada. ¿Pero por qué? Porque exactamente, entonces usted necesita, por eso mínimo, ¿cuántas veces usted tiene que leer un libro? 10 veces. Cuando usted lo lee 10 veces, Leudir, dígame, ¿cómo le pareció? Hermano, que ya las letras las tengo aquí pegadas. ¡Ah! Ahí es. Por favor, sigamos, nos quedan 15 minutos. Amén. Hasta el Espíritu da testimonio de la verdad y realidad de esta nueva relación. Quinto, pero los niños son herederos y también lo somos nosotros. Sexto, somos herederos de Dios, el más rico de todos. Séptimo, estamos en el mismo pie de igualdad con Jesús, su Hijo, quien es heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Y si sufrimos con Él, octavo, también seremos glorificados con Él. Entonces, fíjese que en cada punto hay palabras claves. Por ejemplo, glorificado. Usted puede en los subpuntos usar la palabra glorificado y comenzar a explicar qué significa glorificado concerniente al punto que usted está explicando a través del subpunto. ¿Me debe entender? Sí. En el subpunto también uno tiene que hay historia, hay Sí, contexto, historia, sí, por eso mismo. Que el subpunto, en el subpunto tú vas a coger versículos que vayan con la glorificación acerca de Cristo, qué significa historia y todo eso. Por ejemplo, tú tienes el tema, el título, ¿verdad? Hay algunos que le llaman también una introducción guía, que es una introducción, una pequeña introducción para brincar a los 4 o 5 puntos. Esa introducción guía es un ejemplo que va a introducir al pueblo a los 4 puntos que usted va a tratar. Después entonces usted baja al punto número 1 y la palabra clave que hay en ese punto número 1, usted la va a coger y la pone en el subpunto y la va a aclarar. ¿Me debe entender? Pastor, ahora estamos hablando de climas o gradación, esa forma de predicar,
Pero ¿cómo se llama, por ejemplo? No, cuando- yo estoy hablando de, estoy usando el método de predicación expositiva para llevarlo a ustedes como, qué significa la palabra clímax o gradación, que va escalón por escalón hasta llegar al... Exactamente, diga. No, porque yo pensaba que así se llamaba. Entonces, cuando uno coge el tema, entonces, por ejemplo, el pecado, entonces coge diferente versículo para explicar. Pero que encaje. Que encaje. Sí, eso yo quiero exactamente. decir. Pero es diferente a lo que estamos ahora de clima. No. Yo estoy usando, la expresión, el método de predicación expositiva para entender paso por paso hasta Sí, llegar, eso yo ¿me entiende? entendí. Al mismo tiempo también le doy una introducción acerca de lo que es predicación expositiva, para que ustedes vayan ya... Pero eso tiene que ver con el clima, ¿no? No, lo que estoy... Él está poniendo un ejemplo. No, de lo que... que- Escuche, ¿qué fue lo que dijo? Un ejemplo como Ex- para que nosotros sepamos definir qué cosa es clima sobre Exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, sí Él tiene dice, que ver por con ejemplo, el un discurso, pero también puede Pero ser tiene- otra cosa. ¿no? clima. Claro, porque ¿Qué tiene que ver o no tiene que ver? ¿Cómo es, hermano? Tiene que ver. lo que usted nos está explicando, estamos hablando del clima. Sí. Ese es el tema. ¿Qué quiere decir esto? No, yo lo que quiero... Ah, usted se salió de este No, tema. yo cogí el ejemplo de predicación expositiva Ah, ya. para llevarlo punto por punto y darle a entender cómo se va desarrollando una situación hasta llegar al clímax o gradación. Y al mismo tiempo cogí ese ejemplo para introducirlo a ustedes en lo que se llama predicación expositiva. ¿Me doy a entender? Aló, aquí, por favor. ¿Eh? Expositiva, esa es la manera sistemáticamente para predicar. Para exponer. Sí, para exponer un tema, No, es clímax. el clímax. Ok, entonces, Entonces, clima y gradación es lo mismo, ¿no? sí. Tenemos a continuación otra figura de gradación. En los versículos 29 y 30, notamos cómo el apóstol asciende cúspide tras cúspide. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. ¿Está entendiendo? Cúspide, ¿qué es cúspide? Cúspide. ¿Altura? Pide lo más alto. Hacia arriba. Y vamos escalón por escalón. Ok. Hasta llegar. ¿Cómo se llama eso en nuestro idioma? Cúspide. Vamos a decir, ¿Radiación? vamos a llamarlo así. Vamos a usar una palabra sencilla. La cúspide es como la cima. Así, ¿Me entiendes? Eso. Sencilla. lo más alto. Todo, sí. Sí, va. ¿Me entiendes? Entonces, diga. Hoe kan zeg maar die betekenis van climax soort van Nederlands zetten? Is dat zeg maar een soort Is dezelfde de climax? Climax, een hoogtepunt. Ja. Dat is Cima. hetzelfde, ja. dus het is bijvoorbeeld verhogende trap. Ja. Een hoogtepunt, dat is climax. Ja, dat is De climax. top. De De top. top, ja. En is dat de je, woord, dat je de gaat top. stap voor stap totdat je komt tot de climax. Dus opbouwen tot je tot Exacto, ya, precies. Ok, entonces, aquí hablamos también hasta los idiomas, Dios mío. Entonces, Bueno, estamos desarrollando. Raiza, por favor. Ya. Después de haber alcanzado esta altura, ¿podrá el apóstol seguir ascendiendo? Sí. Lea los versículos 31 hasta el 39. Nótese la base de nuestra completa y absoluta confianza y seguridad. Primero, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Segundo, si nos dio libremente a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cómo nos podrá negar la gracia o bendición que necesitamos? Tercero, ¿quién nos acusará, puesto que es Dios mismo quien nos justifica? Cuarto, ¿quién se atreverá a condenarnos cuando Cristo ha muerto para salvarnos? 5. Está ahora a la diestra de Dios como nuestro abogado para interceder por nosotros. 6. ¿Quién nos separará del amor que Cristo tiene para con nosotros? ¿Nos separará acaso A, tribulación, B, angustia, C, persecución, D, hambre, E, desnudez, F, peligro, G, cuchillo? Después de haber alcanzado este plano, el apóstol se detiene lo suficiente como para citar el Salmo 44:22, para demostrar que en época remota el pueblo escogido sufrió el martirio por amor de Dios, insinuando así que estamos preparados para la misma prueba. Sí, en estos conflictos hacemos más que vencer. Luego en los versículos 38 y 39 se eleva a alturas que producen vértigos.
llegando luego a una de las gradaciones más grandiosas de toda la literatura. Recordemos asimismo que en el caso de Pablo no se trataba de un despliegue oratorio, se trataba de la plena confianza y profunda convicción de su corazón, y quedó demostrado en su propia vida victoriosa. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 23 al 27, y muerte, segunda de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Nótese asimismo los admirables y elocuentes clímax o gradaciones en Isaías, capítulos 40 y 55, también en Efesios 3, 14 hasta el 21. Lea también Filipenses, capítulo 2, del 5 al 21. Tenemos aquí un ejemplo de la arenga de Cicerón, dirigida contra Verres. Es un ultraje encadenador a un ciudadano romano. Azotarle es un crimen atroz. Darle muerte es casi un parridicio. Mas crucificarle, ¿de qué lo calificaré? Estas palabras arrojan luz en lo que respeta a los Hebreos 22, 25, a los Hechos, capítulos 22 hasta el 28. hasta el 28. El anticlímax es lo contrario del clímax o gradación, y es a menudo empleado por escritores inexperimentados. Consiste en descender de lo sublime a lo ridículo, o colocar al final del escrito o discurso las frases de menor importancia. Ok. Estaba difícil. Yo sé que esta figura retórica quizás le complica un poquito, pero no es tan difícil si usted lee con cuidado y lo repasa. Porque, vuelvo y repito, si usted en la casa coge aunque sea media hora y lo lee, se le va a hacer más fácil aquí. Esta no queda muy... No, es que clímax significa simplemente... Cima. ¿Y qué diferencia entre climas ¿Y gradación? Sí, Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo Oh. mismo. No, pero hay diferencia, porque aquí hay una pregunta, Son esa no la simi- pude hacer. ¿Cuál? La sinónimos. distinción entre clima y yo ya entendí. O una cosa, o esto, o esto. es lo Yo mismo. leí esa pregunta. Váyase al paso, iba a decir, tenga bueno, calma. yo leí eso, pues, Gradar. pero yo no le veo diferencia. Pero era que yo estaba Leyendo comencé mal. a que era graduación. Y yo volví a repetir. No, hermano, tranquila, paz. Y era ahora que Paciencia. era clima, pero sí era Quieren Mi gente, nombrarlo con esas dos mis palabras. hermanos y hermanas, miren, lo que yo quiero que usted aprenda es manejar las escrituras. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Porque yo quiero que usted, por su propia libre expresión, vaya a las escrituras con la capacidad de aprender. Amén. Fíjese que, digamos una cosa, pongan atención. Raiza, me quedan 5 minutos, pongan atención, por favor, es lo que voy a decir. Tenemos un capítulo, ¿verdad? Observe. Un capítulo. Vamos a coger un capítulo. ¿Qué capítulo cogemos? Vamos a coger un capítulo. Bueno, Apocalipsis. Donde estábamos, ¿eh? Ok. Nos vamos al contexto histórico del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nos vamos al contexto del libro, el significado, el tema central, ¿verdad? Nos vamos a la gramática, ¿verdad? Nos vamos al contexto remoto, inmediato, nos vamos a todo lo que hemos estudiado. Y ahora, cuando usted vaya a estructurar un mensaje, ¿no se le va a hacer más fácil? Claro, se aplica a todas estas palabras retóricas. Lo va a dominar todo tan sencillo. No, pues. Sí, lo va a dominar porque el punto es que no quieren leer. Ese es el problema. Es fácil, ¿verdad? Que todo salga del magnetrón, ¿verdad? Tin, tin, ya, ¿verdad? Pero cocinarlo no es lo mismo. Vamos a calentar y comer. Calentar más fácil. Eso no es bueno, hermano. ¿Qué? Es enfermo. Y por eso mucha gente en las iglesias están enfermos doctrinalmente. Porque van rápidamente a YouTube y sacan cualquier cosa de loco. Y yo lo he visto, hermano. Y cuando viene a ver, confunden. ¿Y yo, qué fue lo que dijo? Exactamente. Entonces,
por eso es que yo quiero que usted domine esto. Y si usted hace los estudios y repasa, más con el libro que vamos a estudiar después de este, yo sé que le va a ayudar mucho, créamelo. Pero ahí usted me va a estudiar. Esperemos el otro libro. ¿Cuántos libros hay de hermenéutica? Hay muchos, pero yo quiero llevarlo, esto es una introducción. El otro ¿Es más es, fácil o es más difícil? no, quizá sea más fácil porque ya usted va a tener ya una base. Pues yo lo que quiero, por ejemplo, allí vamos a aprender a estudiar las parábolas, ¿Cómo se llama el libro? Ay, ya viene. el principio de interpretación. Yo se lo enseño una vez, sí. Sí, yo pienso que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este libro, Una introducción. son dos, pero son es muy difícil si lo hacen los dos. Quiero hacer un solo, el de la práctica, porque el de la práctica es que usted aprenda los métodos. Porque si el otro es muy teórico y muy técnico, porque el otro es otro autor y el otro autor está en contraposición del otro y el otro está en contraposición del otro, entonces lo que le va a traer confusión. Entonces, no. Vamos a coger algo Y aquí sencillo. también el hermenéutica, bueno, no, la Siga. hermenéutica es la ciencia que estudia la Diga. Biblia. ¿Dónde es que podemos estudiar el comportamiento de un cristiano? Bueno, ya, como tal, hay que obedecer la palabra y todo eso, pero yo me refiero más a la parte como de protocolo y esas cosas. Un libro dentro de que la es bueno, iglesia ¿sabe y- cuál es el libro bueno? No, el libro del protocolo encuentro cómo comportarse un cristiano. Porque es que a veces tenemos aquí Timoteo. visitantes en la iglesia, por ejemplo, yo no sé si lo que estoy diciendo está correcto o no, y están firmando. Se le da la bienvenida al visitante, pero por ejemplo a veces no nos paramos. ¿Sabía que nosotros hemos tratado ese punto? No, yo no, no Sí, no, sabía. lo hemos tratado sobre la situación, cómo tratar a una persona cuando viene y todas esas cosas en las reuniones. La reunión es el 6. El cese. ¿De este mes que viene? Ok, ya lo sabe. Entonces, prepare todos esos puntos y tráigalo. Ya usted sabe. Amén. Pero son puntos que cómo se presentan. No, pues yo no sé, quería saber. Sí. No, venga, para que usted sepa. Entonces, cuando usted maneja lo básico de la hermenéutica, le va a ayudar en cualquier tema para aclarar y explicarlo sencillamente. Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal de Mateo, Charlie? El rey Mesías. Ahora, ya usted tiene el tema, ¿verdad? Ahora usted va a ver que Mateo, ¿a quién le escribió? A los A los judíos. judíos. Fíjate que Mateo trae muchas de la profecía del Antiguo Testamento cumplida en Cristo. Entonces, todo va en el perfil de ¿qué? Del tema central. Exactamente. Exactamente. Entonces, aún en la genealogía, Él estaba mostrando ahí la promesa, ¿cierto? él está mostrando al pueblo judío por medio del Antiguo Testamento cumplido en Cristo, de que Cristo es el Mesías Rey de Israel. Entonces, por eso es que es importante estudiar un libro y saber su trasfondo y su historia y su tema y su designio y su estructura para cuando se vaya a predicar, usted no vaya a predicar locura. Ni tenga que imitar a nadie, que usted abre la Biblia y en lo sencillo Dios lo pueda usar a usted. Que usted sea, ¿sabe qué es lo más lindo? Cuando usted predica algo que Dios se lo ha dado, nadie se lo quita. A usted. Eso me Eso es el refiero. Espíritu Santo. A eso me refiero. Nadie te lo quita. Pero cuando tú predicas algo de otro, Claro. no, es que no te sale, no viene de allá adentro. Es así. Cuando Dios te da algo, viene de allá adentro. Yo se lo digo, hermano. Y eso Y eso te ayuda a crecer. Y yo te lo digo porque así fue que Dios me enseñó a mí. Que Él te da las cosas a ti. Y tú lo predicas con convicción. Yo he ido a predicar en cierto lugar y dice, una cosa, lo que Él predica, Él lo dice de adentro. Se vive. Eso es lo que quiero decir. Se vive lo que le, Porque aquel, lo que le ha pasado a uno. exactamente, aquel, Dios le dio eso a él. Por algo se lo dio. Y tiene otro significado para él. Exactamente, entonces mucha gente viene, por ejemplo, el varón predicó un mensaje a él oír, nunca se me ha olvidado. Dios le dio eso a él, nunca se me ha olvidado. A él oír. Y a veces estoy leyendo un libro de los evangelios y leo y me recuerdo del mensaje, a él oír. Pero por eso es que yo digo, óyame, una vida de obediencia, una vida de lectura y de estudio de la palabra,
cuando usted vaya a predicar, óigame bien, la unción se desatará. Es algo único, Dios se lo da a usted, yo sé por qué se lo digo. Óigame, del libro de Corintios, yo tengo todo un enciclopedia, un libro, yo hice un libro. ¿Usted sabe? Yo hice un pequeño libro de predicaciones, solo de Corintios, el 1 Corintios, un librito así, de predicaciones. Yo lo puedo coger para predicar, para enseñar. Eso es mío. Eso es mío. Dios me lo dio a mí. Así que Aleluya. a usted se le enseña para que usted aprenda a ser original, para que cuando usted estudie la Biblia, usted también, Dios le dé lo suyo. Y con ese aporte usted edifica al otro. Pero es triste que usted tenga que coger una cosa de otro. No. Dios, por eso la oración. Por favor, la oración, hermanas, y la oración y la lectura y la vivencia de ella, el Espíritu Santo te va a ayudar, créamelo, en lo sencillo. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, la próxima semana hacemos las preguntas y le dejo como tarea capítulo 16, figuras retóricas, cuarta parte, Proverbios. Vamos a estudiar hoy esto, Proverbios. Acróstico. Ah, ¿se dio cuenta? Un sistema. Pues mira, voy a aprender que Es sencillo. El capítulo 16 es cortito. Hebraísmo también vamos a aprender. Aleluya. Hebraísmo. No, eso son formas de expresiones. Por ejemplo. Sí, por refranes, como refranes. Bueno, como nosotros que tenemos refranes colombianos, ustedes tienen refranes. Exactamente, No por solamente ejemplo. lo entienden ustedes y yo entiendo. Exactamente, pero es el mismo español. sí, por el punto, exactamente, por el punto es que por falta de entender esa figura retórica, decimos lo siguiente, oiga esto, y Dios endureció el corazón a Faraón. Eso. Y no Eso es era como así. decir, ay, Drupi, ¿no? ¿Eh? Entonces, y Dios le endureció el corazón a Faraón. Y por el otro lado le decía a Moisés, dile a Faraón que deje ir al pueblo. Sin embargo, por el otro lado le endureció el corazón. Como que no tiene lógica, ¿verdad que no? ¿Aló? Bueno, hermano. Hermanas y hermanos, vamos a finalizar. Espero que haya aprendido un poquito algo aquí hoy. Un poquito más. Un poquito. Por eso le estamos yendo paso por paso tranquilamente para que aprenda. Yo sé que en esta introducción quizás le cueste un poquito, pero después yo sé que después usted va a ir en coche. Bueno, sin carroza.